Hola, estamos en Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de ética para gobernar. Y tengo el gusto de tener en el estudio al profesor Óscar Diego, profesor investigador del área de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y autor de un libro precisamente sobre este tema de ética para gobernar. Bienvenido, profesor Diego. Gracias. Y también nos acompaña la profesora Luz María Gómez. Ella es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Toluca. Bienvenida, profesora. Gracias por la invitación. Óscar, si nos pudieras hablar de cómo surgió este proyecto editorial del libro Ética para Gobernar. Sí, con todo gusto. Bien, el tema de la ética pública nace de la necesidad de que en nuestros servidores públicos hay cierta ignorancia respecto a los fines que tienen cuando tienen que gobernar. De hecho, la ausencia de esos principios o esa ignorancia de los fines como servidor público hace que las prácticas corruptas se disparen. Entonces, originalmente creamos un proyecto de intentar darles elementos, fundamentos básicos, recordarles, reiterarles cuáles son los objetivos de los servidores públicos. Y aquí en el tema de los servidores públicos incorporamos tres tipos de servidores públicos. Aquellos servidores públicos que son por elección, en donde entrarían diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, hasta el presidente. Después entrarían también aquellos servidores públicos por oposición, que son aquellos que concursan para tener una plaza, ¿sí?, en el gobierno. Como el servicio civil de carrera. Exacto, que hay algunas instituciones de la misión pública donde eso procede. Y el tercer caso o tercer bloque de los servidores públicos son aquellos por designación, que son aquellos que vienen en equipos de trabajo y que se incorporan a la administración pública. Entonces, este tipo de servidores públicos, que son la mayoría. Que son la mayoría, llega a muchas personas que sin tener una formación básica de ética pública, pues ocupan cargos públicos. Entonces la idea era dar esos fundamentos, reunirlos, incorporarlos, sistematizarlos y darlos a conocer. ¿Cuál es el desafío que tenemos como país ante tantos problemas de corrupción que existen en México? ¿Cómo lograr cambiar no solo las instituciones, sino también las conductas, la pedagogía del servicio público, digamos? Sí, en realidad México vive una situación muy crítica. O sea, si nosotros vemos las estadísticas a nivel internacional, México está entre los países más corruptos. Incluso se ha llegado a considerar que la corrupción es algo como nuestro gen de corrupción que ya lo tenemos por el hecho de ser mexicanos. Esto de alguna manera se ha abordado desde distintas perspectivas en donde se dice que es una premisa falsa, en donde ¿no? se dice que finalmente podemos tener herramientas externas, mecanismos externos, como es toda la normatividad, toda la reglamentación, en donde se trata de acotar las acciones indebidas, indecorosas, deshonestas de los funcionarios públicos. El objetivo de esta obra de Ética para Gobernar y de incluir la ética dentro de esta perspectiva es ver la parte interna. O sea, un poco cuando se habla de ética se piensa que estamos siglos antes de Cristo y que no tiene nada que ver, pero sigue siendo el mismo ser humano con anhelos, con deseos, con vicios, con virtudes, y entonces el objetivo de todo este proyecto de investigación es incorporar la variable ética para analizar el problema de corrupción. ¿Cuál es el reto? Pues es un reto terrible porque tenemos un sistema de botín aquí, en el sistema político mexicano tenemos esta visión patrimonialista, que el que llega cree que es su patrimonio y cree que puede hacer con los recursos públicos lo que quiera, y es un botín porque todos llegan y al abordaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita que el servidor público conozca qué es la ética pública y cómo la ética pública puede hacer que este servicio público sea más eficiente, más oportuno y sobre todo que vaya al objetivo final de la política, que es el bien común. El reto también que tenemos es que pues, los políticos no llegaron de Marte o de Júpiter, ¿no? Se formaron con nosotros en las mismas escuelas y caminan por las mismas calles. ¿Cómo con una ciudadanía que también tiene déficits de ética vamos a poder exigir mejores gobiernos? A ver, dentro de 5 años, en el 2021, vamos a cumplir 500 años de corrupción en México. Y 500 años... Más años que los que tiene la vida de la República. Sí, y eso es mucho tiempo. Entonces, en este tiempo, el peso de la corrupción se ha incrementado, se ha multiplicado.
arraigado en la vida cultural de los mexicanos. Y eso incluye pues, no solamente el sector público, sino también el sector privado y, como bien dices, también parte de la ciudadanía. Lo cual también me gustaría precisar, no todo ciudadano es corrupto, ni todo empresario es corrupto, ni todo servidor público es corrupto, pero sí es cierto que hay una generalidad de actos de corrupción. Entonces, ahí pues hay que tratar estos tres elementos, ¿no? Nosotros intentamos, por un lado, enfocarnos en el tema de los servidores públicos, lo cual es un universo amplio, grande. Hay millones de servidores públicos en nuestro país. Entonces, intentar modificar la cultura, como bien decía Luz María, en donde se encuentran antivalores, vicios que están tan arraigados, pues no es fácil, ¿no? Pero no, aunque nos enfocásemos solamente en el sector público, si descuidamos el sector privado y la ciudadanía, pues también eso no nos ayudaría de mucho. Entonces también es importante poner atención en estos sectores. De mis angustias de las explicaciones culturales, que como diagnóstico pueden ser impecables, es que las soluciones pues siempre son ambiguas y amorfas, porque pues cambiar la cultura y la educación, medir los resultados no es tan fácil, ¿no? Sí, pero aquí un poco la idea de incorporar la ética al sistema político mexicano es una de las cosas que se ha visto, es que cuando uno platica con los servidores públicos de ética no sabe nada. Y sobre todo dicen, hay una disociación o una distinción entre yo soy político, no soy ético, como si ser político fuera sinónimo de ser corrupto. Aparte hay un desprestigio enorme de la política. Lo que decía Gonzalo N. Santos, de que en política la moral era un árbol de moras, que da ¿no? moras, ¿no? Entonces, hay mucha gente, incluso cuando dice, ¿a qué te vas a dedicar? Voy a estudiar ciencias políticas. Pues ya te veía que eras corrupto, ya te veía que ibas por ahí. Entonces hay un total desprestigio, o sea, los estudios estadísticos así lo muestran, en donde la confianza del gobierno está por los suelos. O sea, el ciudadano común y corriente, al ver tantos actos de corrupción, lo que está diciendo es este gobierno pues no está haciendo nada, este gobierno es un gobierno deshonesto. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Se trata, por un lado, sí tendría que ser una educación hacia la ciudadanía, pero en principio este tipo de trabajos es para los que toman las decisiones. Y cuando uno se da cuenta de que los que toman las decisiones no conocen lo que es la ética, entonces uno se da cuenta pues del descalabro en el que vive el país. Muy bien, estamos en pesos y contrapesos, hablando del desafío de la ética para gobernar. Vamos a una muy breve pausa y volvemos. Todo el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación lo pueden encontrar en la página de internet www.asf.gov.mx. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando de ética para gobernar. Profesor Óscar Diego, si atendemos esta definición de que la moral es un árbol de moras para el sistema político mexicano, ¿qué sería la ética? Sí, a ver, muy buena pregunta. La ética, por definición, es la disciplina del conocimiento que estudia las costumbres, hábitos y el carácter del ser humano. Y una vez que analiza todas las costumbres del ser humano, las clasifica. Cuando el individuo hace una cosa que es buena, que le beneficia a sí mismo y hacia los demás, se le denomina virtud. Y cuando el individuo hace una cosa indebida que daña tanto a su persona como a los demás, se le llama vicios. Entonces la ética establece o hace una distinción entre vicios y virtudes. Entonces lo que propone la ética es que el individuo se conozca a sí mismo, llegue a un grado de conciencia, de libertad, y que actúe con responsabilidad. Entonces eso, si lo enfocamos al sector público, a la conducta de los servidores públicos, es entonces cuando llegamos al tema de la ética pública. Y aquí también me gustaría dar un dato interesante. Cuando precisamente, como tú dices, no hay políticos que dicen estas frases, o que en la idea general del ciudadano, cuando hablamos de política, ¿qué piensa de un político? Las respuestas son despectivas, ¿no? La política es de lo peor, o el político es de lo peor, es un mentiroso, demagogo, es irresponsable, etcétera, ¿no? Y realmente la política no es eso, ¿no? La política, cuando uno estudia lo que es la política,
pues es un medio para hacer el bien a su comunidad, ¿sí? Y el político tiene que ser un hombre recto, íntegro, y que tiene por objetivo alcanzar el bien común, el bien de la ciudadanía. Y de hecho, precisamente uno de los fundamentos que nosotros rescatamos con una teoría de ética pública es volver al origen de la teoría política. Y en la teoría política, la ética era el filtro que hacía, ¿sí?, que todo individuo que aspirara a un cargo público, pues si no tenía valores, si no tenía integridad, no podía llegar a ocupar un cargo público. ¿Y por qué no podía ocupar un cargo público? Sencillamente porque cuando uno está en el cargo público tiene algo que tiene la política, que es el poder. Y darle poder a una persona sin valores, pues es peligroso. De hecho, Aristóteles, y lo dice así literalmente, un hombre sin principios, sin valores, si le das poder, puede hacer bestialidades. Y decía, aguas con eso. Entonces, ellos se preocupaban precisamente por implementar valores a través de la ética para los futuros gobernantes. Y además, una vez que se obtiene el poder, pues todas las racionalidades de cómo preservar, ¿no?, y acrecentar ese poder, y a veces la ética va en contrasentido con esta ambición. No, y sobre todo aquí en ética lo que se está pidiendo es que sea un gobierno eficiente, un gobierno eficaz. Y cuando se habla de corrupción, pues una de las corrupciones es la negligencia, una característica o una demostración de la corrupción es cuando tenemos un mal gobierno, sea por lo que sea, por conflicto de intereses, por nepotismo, por compadrazgo, por coatismo, por lo que sea. Entonces ahí estamos viendo que son recursos públicos, son recursos de toda la sociedad, que la sociedad está contribuyendo con sus impuestos, y que de pronto uno ve que el político hace y deshace, ¿no?, y sin tomar en cuenta a la sociedad. Entonces ahí lo que hace la ética es, bueno, tú como servidor público, ¿cuál es tu papel? O sea, ¿cuál es tu papel de servidor público? Tú estás aquí de paso, pero como dices, pues, o sea, los políticos llegan y para quedarse. O sea, y es una dinastía y otra dinastía. Son generaciones en donde vemos los mismos nombres, los mismos apellidos. Y eso es peligroso porque incluso se está desestimando los otros esfuerzos como el servicio civil de carrera, que tendría que estar una gente preparada. Entonces, la ética, finalmente, volviendo a los clásicos, la ética lo que te dice es, retomando un poco la idea de Sócrates, Sócrates decía que todos los seres humanos son buenos. Y cuando alguien le decía, Sócrates, despierta, estás en una nube, ¿cómo vas a creer que toda la gente es buena? Hay gente mala, hay gente que procede mal. Y él decía, son malos porque son ignorantes. Entonces, un poco la idea de este proyecto es, hay mucha ignorancia, entonces hay que divulgar, y en este sentido, qué bueno que este programa se hace con este tema, o sea, meter a la ética pública en la agenda, decir, la ética pública es esto, ¿qué es la ética pública? Para que la gente, un servidor público, se dé, como decía el doctor, o sea, se dé cuenta de que es un ser consciente, de que tiene libertad, o sea, tiene libertad como la capacidad de elegir, de tomar una decisión. O sea, yo como funcionario público, yo tengo la decisión, o sea, yo tengo la capacidad de tomar una decisión, pero esa decisión puede afectar a alguien. Cuando yo veo todas las opciones, yo tengo conciencia, pero yo también después tengo que hacerme responsable de la acción que yo tome. Y si después, por esa acción que yo tome, voy a ser repudiado, voy a ser exhibido ante los medios, en las redes sociales, pues ese es el precio que yo tengo que pagar. Y no tengo por qué de ninguna manera alarmarme. Y eso ya, entonces ahí caemos en otra de las cosas malas, que es el cinismo. O sea, los políticos ya después les importa poco la opinión, se ha perdido la idea del honor, del prestigio, y el político cree que con hacer dinero, con allegarse los recursos para él está bien, y si él está bien, cree que todos están bien, y viven en una burbuja en donde están alejados por completo de la sociedad y creen que todos están en ese nivel de vida, y en realidad eso no es cierto. Me pone un poco nervioso disentir de un clásico griego, pero esta visión de Sócrates de que la falta de ética es resultado de la ignorancia, pues hay algunos vivales que sí tienen idea y noción, e incluso hasta pueden tener posgrados muy elegantes, pero pues a la hora de que están en el servicio público, sí, su conducta deja mucho que desear, ¿no? Sí, bueno, matizando un poco la idea de Sócrates, que después viene Aristóteles y la analiza ya o sistematiza en sus tratados de ética, él habla de una ignorancia de valores, una ignorancia de ética, ¿no? Y lo que dices es cierto. Hoy en día tenemos individuos con grados máximos, maestrías, doctorados, estudios en el extranjero, y son unos verdaderos corruptos, ¿no? Incluso son individuos sin educación, arrogantes, soberbios, pedantes, y eso es precisamente la ausencia de la ética. Entonces lo que dice Aristóteles es un individuo con educación
es un individuo que esa educación la refleja en su comportamiento, en su conducta. Tienen que ser individuos sensibles, humildes, sencillos, que escuchan y que tienen algo que es fundamental y es sentido de pertenencia. Como más cercano casi a la educación que recibe uno en claro, la casa. O sea, ¿no? la ética va ligada a la educación. Y eso es importante porque, volvemos a lo mismo, podemos nosotros incluso encontrar gente que a lo mejor nunca ha ido a una institución educativa y tiene una íntegra educación. Sí. No y miente. tiene un comportamiento íntegro, ¿no? Claro. Sí. Entonces ahí parece que también ha habido un desfasamiento del concepto de educación que se ha corrompido. Creo que hoy en día más bien tenemos enseñanza, estamos llenos de información, pero el tema de los valores lo hemos descuidado y eso repercute en la vida de la ciudadanía, de nuestros servidores públicos, de nuestras distintas clases de la sociedad. Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre la ética para gobernar. Vamos a una breve pausa y volvemos. Todo el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación lo pueden encontrar en la página de internet www.asf.gov.mx. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos hablando de la ética para gobernar. Profesor Óscar Diego, ¿qué experiencias internacionales nos pueden arrojar algo de esperanza sobre estos cambios de conducta que se requieren para tener servidores públicos éticos, honestos? Sí. En el ámbito internacional, generalmente todos los países desarrollados tienen instrumentos éticos de aplicación práctica. En el caso de México, como bien decía la profesora Luz María, a veces como que apenas estamos empezando con esto de la ética. De hecho, en muchos lados nos ha tocado que llegamos a hablar de ética y no saben de qué va esto. Me pareció muy importante ese concepto de instrumentos éticos de aplicación práctica. ¿Cuáles serían? Sí. A ver, para empezar, la ética a veces hay gente que piensa que es filosofía, que es algo utópico, que es algo abstracto. Y no, la ética es práctica, la ética se aterriza, la ética es operable, ¿sí? La ética se puede institucionalizar. Te voy a decir unos cuantos ejemplos. En el 1974, con la caída del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, el caso Watergate, se crearon dos instrumentos importantes. Uno fue la Ley de Ética Pública y otro fue la Oficina de Ética de Gobierno, ¿sí? Si nosotros hacemos, digamos, un pequeño recuento histórico, desde el 74 hasta la fecha, pues han pasado más de 30 años, más de un cuarto de siglo. Y nosotros que, digo, en nuestro país hay mucha gente que tiende a imitar lo que hacen los gringos. Y en este Ojalá campo, y no, ya claro, no son el mejor ejemplo. Sí, no, pero en este caso a mí me parece que es interesante el tema de tener una ley de ética pública y una oficina de ética de gobierno. Ahí tenemos dos instrumentos éticos de aplicación práctica, pero que no los tenemos. De hecho, yo he propuesto, con algunos legisladores hemos hablado de esto y todavía no entienden para qué serviría una ley de ética pública. Y hay algunas personas que piensan que con la ley de responsabilidades, que eso es una ley de ética pública, lo cual es una... ¿Cuál sería la diferencia entre una ley de responsabilidades y una ley de ética pública? A ver, en general la ley de responsabilidades se enfoca a las personas que manejan recursos públicos. Y una ley de ética pública va para todos los individuos. E incluso tú puedes hacer una ley de ética no solamente de gobierno, sino de Estado, que no solamente sea para los servidores públicos, sino para el sector empresarial y para la ciudadanía, en donde ya te preocupas por la conducta de tu comunidad política, ¿no? Bien, y el otro ejemplo que te decía de instrumento ético de aplicación práctica son las oficinas de ética. Digo, en los países desarrollados cuentan con su oficina de ética de gobierno. En Estados Unidos está la oficina ética del asesor presidencial directamente, y hay oficinas de ética que dependen del Poder Legislativo o incluso del Poder Judicial. Y ellos analizan casos, emiten sanciones. Sí, analizan casos, incluso tienen tribunales de ética y de hecho... ¿Son como tribunales administrativos? No, a ver, por un lado están las cuestiones penales, digamos, donde están ya las fiscalías y los tribunales judiciales,
pero hay actitudes o conductas basadas en antivalores que no necesariamente llegan a un nivel de delito, entonces esas pasarían a los tribunales están de como ética. en zonas grises, no muy claras los comportamientos. De hecho, cuando hablamos de corrupción, hay dos grandes bloques de la corrupción. Generalmente la gente piensa en un solo bloque, y ese bloque es el económico. Pensamos en dinero. Pero hay otro bloque enorme donde entran múltiples, incluso quizás podría decir que cientos de conductas basadas en antivalores, que no tienen que ver con dinero y son actos corruptos. Nepotismo, tráfico de influencias, amiguismo, acoso sexual, abuso de autoridad, etcétera. A lo mejor ahí no tiene que ver con dinero, pero son actos de corrupción. Y ese universo, es esa nebulosa gris, ahí no pasa nada, ahí no se dictamina ni se prohíbe nada de eso. Entonces ahí hay que entrarle, ¿no? Otro instrumento ético es, por ejemplo, si nosotros sacamos, los códigos de ética, ese es otro instrumento ético. Que para el sector público, privado. Hay niveles de códigos, hay códigos generales para las instituciones públicas y hay códigos específicos. Y hay códigos por poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Por ejemplo, en el Reino Unido tienen, en el poder legislativo tienen un código para los senadores y un código para los diputados. Sí. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otro instrumento. Pero después, más allá de emitir códigos, que por ejemplo, sabes que en México las leyes pues a veces no se respetan, por no decir que muchas veces o en general no se respetan, hace falta la figura del instructor ético, el agente ético o especialista en ética. Es decir, ¿quién le transmite valores a nuestros servidores públicos? Sí. Tenemos códigos, tenemos leyes, pero ¿por qué no tenemos servidores públicos que hayan interiorizado valores? Por ejemplo, en el caso de la tolerancia o de la transparencia, llevamos décadas, en los últimos años hablando de la tolerancia y la transparencia, y no somos transparentes ni somos tolerantes, ¿no? ¿Y qué cambios institucionales deberíamos impulsar? Estas son algunas de las ideas, estas oficinas de ética, pero para acelerar ese cambio de conducta, para darle un incentivo a este cambio cultural. Yo creo que tendría que ser la aplicación de la ley, la aplicación irrestricta de la ley, porque el problema de la corrupción es que en México existe la impunidad. Si no podemos decir que total, es casi... Es casi una forma de pedagogía la impunidad. Sí, o sea, ¿no? La impunidad, o sea, un servidor público del nivel que sea y que comete un ilícito, una mala acción, sabe que no hay ningún problema. No va a haber ninguna penalidad, ninguna sanción. Entonces, en la medida en que sigamos con esta política de impunidad, pues se va a seguir prohijando y teniendo aquí consentida la corrupción. La otra, existe, si pudieran, los instrumentos éticos que se mencionaron, y bueno, tenemos ahora un sistema nacional anticorrupción, pero si ese sistema nacional anticorrupción no tiene independencia, ahí es el problema principal. O sea, ¿cómo podemos nosotros ser juez y parte? O sea, si al que voy yo a denunciar es un servidor público y ese servidor público es el que soy yo mismo, entonces ahí son dos impunidad, impunidad que está vigente en todos los ámbitos de la política en México, y por otro lado la falta de independencia de los órganos garantes de esto. Entonces, mientras este Sistema Nacional Anticorrupción no tenga una autonomía, no tenga una independencia, pues poco se va a hacer. Aquí desde la ética, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está tratando de influir desde el interior del servidor público y tratar de mostrarle cómo, actuando de manera ética, procediendo de acuerdo con lo que él tiene que hacer, o sea, nada más, estás en este puesto, ¿cuáles son tus obligaciones? Esto es lo que tienes que hacer y ya. Que eso el servidor público lo asuma y que al mismo tiempo se sienta satisfecho por estar cumpliendo con su deber, eso sería un gran avance. Pero para eso se necesita una instrucción. Hay mucho que cambiar en el país. Profesor Óscar Diego de la Universidad Autónoma del Estado de México, profesora Luz María Gómez de la Universidad Pedagógica Nacional, muchas gracias por esta conversación sobre la necesidad de la ética para gobernar y para transformar a México. Esto fue Pesos y Contrapesos. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en la próxima emisión.